Listo, 2 de la tarde en punto. Somos muy juiciosos en este horario del viernes y de los miércoles en esta cita que tenemos con los amantes del arte y de la cultura. Bienvenidos a los que empiezan a conectarse. Estamos hoy con Esteban Peña Parga, un gran artista que nos va a acompañar en esta próxima hora, así que estén ahí muy pendientes. Ya empezaron a llegar las primeras personas, cosa que me alegra porque vamos a tener un viernes muy entretenido, un viernes además muy didáctico, un viernes interesante, sin lugar a dudas, como la obra de Esteban Peña. Muchísimas gracias a Odette Ferré, Arts and Culture Management, que gracias a su gestión se ha unido en este grupo, en este universo, una cantidad de artistas que nos han compartido sus historias y también hay con ella expertos en muchísimos temas que cada semana están aportando su granito de arena a toda esta comunidad de conocimiento sobre el arte y sobre la cultura. Si quieren, ahí en las redes ustedes van viendo y se conectan con el tema que sea el que más les interese. Esteban Peña Parga, bienvenido Esteban, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Oscar, pues muchísimas gracias a ti. Muy honrado de estar, digamos, en este programa. Muchas gracias a ti y a Odette también por esta invitación y hacer que estos espacios sean posibles. Y pues en estos momentos enrarecidos de cuarentena, yo creo que estos espacios son muy agradables, especialmente en viernes. Yo les cuento que los estoy acompañando aquí con un pequeño ginebra, con una gaseosa de jengibre también. ¡Qué rico! En esta tarde de viernes que está aquí soleado en Bogotá, muy rico y muy agradable. Muchas gracias, Oscar, por esta invitación. Y pues yo los acompaño con agüita, pero bueno. ¡Salud! Voy a contarles un poco acerca de Esteban Peña. Ya hay gente conectada, entonces ya podemos empezar. Esteban es un artista colombiano y actualmente vive y trabaja en Bogotá. Próximamente dejará el país, ya les contaremos acerca de ese viaje más adelante. Él es graduado de la Universidad de los Andes como artista plástico, con un énfasis en plástica. Precisamente en el año 2003 terminó sus estudios. Él fue becario de Colfuturo en 2013 y se graduó con distinción de la Maestría de Bellas Artes en Central St. Martin College en la ciudad de Londres, Inglaterra. Esteban usa el humor definitivamente, en diversos ámbitos culturales, sociales o nacionales, aparentemente insignificantes en los que nos involucra diariamente, pero que en conjunto dicen mucho acerca de la sociedad y de la cultura. En su trabajo muestra una preocupación por los medios de producción y reproducción de la imagen, la exploración de los procesos pictóricos del color y los elementos básicos como el punto y la línea. Su obra se hizo visible en el año 2005, siendo finalista del Premio Botero con una obra elaborada con ojos de muñeco del Divino Niño. Vivió por un tiempo en Londres y de regreso a Bogotá retomó la docencia en el área de pintura en la Universidad de los Andes y en dibujo y plástica visual en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y en el año 2007 gana el concurso para ser profesor de planta del Departamento de Arte de la Universidad de los Andes. Un hombre muy joven, con una amplia experiencia y con una obra bastante grande ya en este momento. Una producción bastante diversa, una exploración amplia de materiales, de formas, de texturas, de colores. Ya van a ver el trabajo de Esteban. Esteban, ¿cómo empieza esta carrera? Esta carrera que ha dado frutos tan buenos y tan satisfactorios para su carrera.
No, pues muchas gracias por tan generosas palabras, Oscar. Eh, muy amplia esa bonita introducción. Muchas gracias. Pues yo les cuento que durante mi época del colegio, yo fui uno de estos personajes, yo creo que pocos, pero que existen, digamos, como en los colegios, en donde me la pasaba dibujando. Entonces, digamos que en en los cuadernos del colegio normalmente había más dibujos de la parte de atrás para adelante que realmente ejercicios de la clase de la parte de adelante para atrás. Entonces uno usa los cuadernos de la forma normal en donde uno los usa, pero yo los usaba al revés porque usaba la parte de atrás para hacer, digamos, como los dibujos de clase y me la pasaba dibujando. Yo descubrí durante mi maestría en Londres que yo sufro de una especie de dislexia en donde a mí me causa un poquito de trabajo la parte de lectoescritura. A mí me causa un poquito más de trabajo la parte de leer y escribir y la parte como con palabras. No es mi parte, digamos, como más fuerte. Y yo creo que por eso desde el colegio yo me fui profundizando muchísimo más en la parte tal vez de la imagen y como el entendimiento a partir de las imágenes y a partir del dibujo y era pues una práctica muy agradable en donde yo podía pasar muchísimo tiempo. Yo soy una persona muy dispersa, pero con la práctica del dibujo, por ejemplo, yo puedo pasar muchas horas y pierdo la noción del tiempo. Es una práctica en donde, pues, casi como meditativa, en donde yo me pongo a trabajar en los proyectos de dibujo, de pintura y pierdo, digamos, como esa noción del tiempo y puedo estar muchísimas horas concentrado, mientras que con otras cosas, pues, me causa muchísimo más trabajo. Entonces, yo creo que desde el colegio, sin saberlo, digamos, como con esos problemas que yo tenía de lectoescritura, que fue súper tortuoso, casi que no me gradué del colegio, finalmente casi que con mi familia entera nos graduamos del colegio porque mi hermana me ayudaba con la parte de matemáticas, mi papá me ayudaba con la parte de otras cosas, mi mamá también, entonces como que todos nos graduamos, me ayudaron a graduarme del colegio y finalmente pues me pude dedicar a la cosa que más me interesaba, que era pues las cuestiones artísticas y las cuestiones de la imagen y de todas estas cosas que hemos venido desarrollando pues a lo largo de los años. Había una familia artística ahí detrás, como un empuje desde la genética. Para nada, para nada. En mi familia todos tenemos talentos distintos y todos, digamos, como que hemos seguido caminos muy diferentes. Entonces, mi hermana era economista, mi papá fue primero publicista y después se dedicó al derecho y mi mamá es odontóloga, aunque ella siempre, yo le hubiera visto que ella hubiera sido una gran arquitecta o una gran, digamos, como diseñadora interior o algo como por el estilo, porque es de un gusto y de una pilera y de un juicio, digamos, como con todas estas cosas arquitectónicas que yo creo que hubiera sido muy bien, pero ella, pues, digamos, lo que estudió fue odontología. Y yo estudié arte, entonces que digamos no vengo de una familia tradicional de arte en donde, no sé, mis papás hacían teatro e íbamos a hacer como muchas cosas, no, una cosa muy normal, nos gustaba muchísimo el cine, la literatura, nos gustaba también el teatro de vez en cuando, pero nada así especial como de todas las semanas ver algo, sino yo creería que una cosa muy normal como de actividades culturales pues como muy normales y somos muy diversos y eso también es muy enriquecedor porque desde diferentes áreas pues te comparten, digamos, como cosas. Ese interés por la imagen y ese interés por mm, cómo en el mundo moderno se manipula la imagen, se reproduce la imagen además, lo lleva a un trabajo que me llamó muchísimo la atención y es un trabajo de sus inicios, un trabajo en el que explora cómo una imagen original se puede convertir en una reproducción en la que miles y miles de veces aparece la imagen, pero a medida que la imagen se sigue y se sigue reproduciendo, también cambia por completo y se puede llegar a desdibujar. Estos son dibujos, pero de fotocopias. Sí, este es un este proyecto lo inicié justo después de mi grado en la Universidad de los Andes, yo me gradué en 2003
con un proyecto que se llamó ¿Cuándo llegará el día de mi suerte? Pero este proyecto se llama 1000 dibujos y lo empecé justo después de graduado de la universidad. Y tanto a ti como a mí nos tocó en la universidad estudiar a partir de fotocopias. Ahorita en la universidad las fotocopias cada vez están como más de salida y yo creo que esta virtualidad hizo que ya las fotocopias, yo creo que fue la patadita ya de la fotocopia, yo creo que ya no va a haber más fotocopias porque ahorita en la virtualidad como fotocopias, ahorita todo va a tocar PDFs digitales y ya las fotocopias no van a existir y este proyecto fue un proyecto largo, fue un proyecto que duró 4 años, yo tuve muchas ayudas de muchas personas para elaborar estos 1000 dibujos y lo que yo hacía era en principio tomar las fotocopias que a mí me había tocado estudiar la historia del arte y tratar de reproducirlas en dibujo muy juiciosamente punto a punto. Entonces yo tomaba estas imágenes, pues tanto de arte local como de arte extranjero, y empezaba a copiarlas punto a punto. El punto era conceptualmente muy importante porque el punto en las cuestiones visuales no tiene tiempo. Es una figura que es concéntrica en sí misma y no tiene movimiento ni para arriba, ni para abajo, ni para ningún lado, como sí lo tendría la línea. Y me parecía que conceptualmente tenía mucho que ver esta historia del arte siendo, digamos, como atrapada en esta universalidad. Bueno, universalidad occidental solamente, porque pues nuestra historia del arte universal es solamente pues, como de un lado del hemisferio. Entonces yo lo que hice fue durante 4 años hacer la mayor cantidad de dibujos que pudiera. Y después de tener una serie muy grande, yo empecé a trabajar precisamente con esta exposición, con la Galería 980, con la que venimos trabajando hace más de 10 años. Y esta fue mi exposición inaugural en la galería, 1000 dibujos. Lo que hice fue, después de generar todos estos dibujos punto a punto de fotocopias, ¿no? Porque la fotocopia lo que hace es que una imagen grande, pictórica, a color, sea reducida todas las obras a un tamaño carta, a un formato particular que no podía excedir el tamaño carta, que es el tamaño de la fotocopia. Todo se vuelve blanco y negro y lo que pasa pues en las fotocopiadoras de esa época es que semestre a semestre pues esas copias se iban volviendo la copia de la copia de la copia de la copia de la copia y esa copia pues se iba perdiendo, iban quedando cosas muy distintas a las obras de arte originales que me parecía que esas edades de la copia daban visualmente digamos otro tipo de entender muy, bueno, contemporáneo en esa época, pero es que ya esto de las copias ya parece de otra época, bueno, y también es de otra época, pero bueno, cada época tiene, digamos, como sus momentos. Y después lo que hice fue organizar mi historia del arte a mi parecer. Entonces ustedes han visto en estas imágenes que están pasando muchos grupos como muy disímiles. Entonces yo decidí armar mi historia del arte a mi propia manera. Y pues muchos de los títulos de la historia del arte eran como gente con cosas en la cabeza, porque yo durante esos años de hacer los dibujos me di cuenta que muchas obras de arte era gente con cosas en la cabeza, a veces podía ser aureolas, sombreros, tocados, cosas digamos como en la cabeza como que aludían simbólicamente o figurativamente o solamente por cuestiones de la vida hacían eso, entonces muchos de esas categorías de esa historia del arte, pues yo las hice como muy a mi propio parecer. Es muy interesante además la continuidad que empieza a darle Esteban a su obra, porque aunque hay variaciones y aparte de eso empiezan a aparecer otro tipo de personajes, otro tipo de tratamiento, siempre hay una exploración acerca del punto, de la línea, inclusive después de la mancha, de la huella, y sobre todo también algo que me llama muchísimo la atención es como el paso del tiempo. A veces la obra parece efímera o que tuviera algún tipo de envejecido. ¿Cómo empezó este tratamiento del color, por ejemplo, en este caso? Aquí ya aparece el color, pero aparece también como una especie de veladura
que le da la capa y la capa y la capa sobrepuesta. ¿Cómo es la historia de estas obras? ¿En qué momento se hacen? Bueno, pues yo empecé mi carrera artística y yo uno como que se autopone títulos. Entonces yo me autodenominé que yo era dibujante y mi carrera docente yo la empecé en dibujo. Entonces a mí me contrataron para ser profesor de dibujo básico, de dibujo uno, dibujo 2, y yo pues creo que soy dibujante, aunque eso pues es como un titulito que uno se pone como yo soy dibujante o mi práctica artística está alrededor de la práctica del dibujo. Bueno, y uno como que se genera sus propios novelas o como se autodenomina, que es como ciertas cosas como para entenderse. Esas obras que estamos viendo ahí son hechas en gotas y esto es, digamos, como una aproximación a color, pero si te fijas, solo es un color de la parte oscura a la parte clara. Es un poco como dibujar normalmente, que cuando uno dibuja, digo, con carboncillo, con lápiz, uno lo que hace es manchar e ir en un papel blanco y va oscureciendo poco a poco esas partes. En este caso, pues estos son hechos a gotas y son en esa misma escala, pero con gotas. Entonces yo lo que hago es, pues, tener la imagen que quiero hacer. Este proyecto se llama Las cosas se parecen a sus dueños y es pues una serie de perros disfrazados en donde pues uno humaniza las personas que tienen sus mascotas, pues humanizan a sus mascotas y las tratan como si fueran hijos y los humanizan, les ponen nombres, Las, les las dicen, cosas se ay, él parecen a... sonrió, este tipo de cosas. Y las cosas... pues las gotas lo que hacen son tanto diferentes capas de gotas, o sea, de acumulación de gotas que yo hago con jeringas sobre una superficie, tanto la disolución de las gotas. Entonces, esas gotas, hay unas que vienen más densas, que vienen menos disueltas en agua, y hay otras muy claritas que también se sobreponen y van generando los tonos, pero que están muy disueltas en agua. Entonces, es un juego casi que de dibujo, pero en este caso en pintura, solo digamos con un tono, desde en este caso de un tono verde hacia un tono verde más clarito, con gotas y con diferentes, digamos, como escalas. Esta es una técnica que retoma usted muchísimas veces a lo largo de la carrera, pero hay, hay algo que también me sorprendió y es la manera de adaptar ese punto a figuras que ya existen o a elementos que ya existen. Como por ejemplo en este caso. Hablemos de este proyecto en particular. Aunque seguimos viendo el punto, en este caso es material. Sí, pues resulta que con este proyecto de 1000 dibujos, que duró tanto tiempo, duró 4 años en su elaboración, más su exhibición y posterior exhibición, pero digamos que duró 4 años en su construcción. Paralelamente yo venía haciendo muchas otras cosas, entonces ese dibujo fue como un proyecto madre de dibujo que me dio para generar diferentes series. Esta es una serie de ojos de muñeco, que son esos ojitos de muñeco que son unas cápsulas de plástico sobre una superficie blanca y que tienen como una obleíta negra en el centro. Y yo lo que hice fue, pues, llevar esa técnica puntillista que muy seguramente uno hizo en el colegio, de hacer puntos y puntos y por medio de la acumulación o de la dispersión generaba los diferentes tonos, pues yo hice eso mismo, pero con ojos de muñeco. Entonces es como llevar esas cosas básicas un poquitico, un paso más allá, como llevarlas a otro extremo, a otras dimensiones, e hice esta serie de ojos de muñeco que tiene, digamos, como 3 series generales. Una sería muñecos, que en este caso sería ese Mickey Mouse doble, la Barbie y ese tipo de cosas. Otro que serían el Divino Niño, que hay uno grande y uno solo la carita ese, y los otros serían a partir de las obras de Man Ray, de las fotografías de Man Ray, que a mí siempre me parecían que eran como muy táctiles, y me pareció muy interesante hacerlas en esos ojitos de muñeco, pues porque aquí lo vemos planamente, pero si uno lo puede ver de lado, pues son un montón de turupitos que salen, digamos, como de esa superficie, y era una especie de dibujo alternativo, en este caso con ojos de muñeco. Y ese puntillismo y esa manera de expresar a través del punto eh, se ve en diferentes obras, en este caso ya más acercándose un poco al retrato. Aquí podemos ver muchísimo más cómo estas imágenes que podrían haber sido una fotografía
por medio de esta técnica se convierten en imágenes que yo puedo reconocer. ¿Cómo fue exactamente hacer el paso a esto que ya tiene un lenguaje un poco más, podríamos decir, figurativo, porque lo reconozco fácilmente, reconozco al personaje? Sí, esto fue una serie, yo quería hacer 10 retratos de artistas que trabajaban con el punto, entonces ahí vimos por ejemplo, es Vic Muniz, hay otro que es Kandinsky, hay otro que es Liechtenstein, y pues en general eran 10 artistas. Este es Miguel Ángel Rojas, que si ustedes se acuerdan, él hace estos eh, hole punchers, como sacahuequitos de hojas de coca o de billetes de dólares, y en ese caso anterior eran unos sangrados, en donde en un papel cuadriculado yo dejaba el micropunta precisamente sobre la superficie y que se sangrara. De sangrar. Y por tiempo, dependiendo si quería un punto muy oscuro, pues necesitaba más tiempo para que esa tinta se sangrara sobre el papel, y si quería un tono más claro, pues dejaba mucho menos tiempo. Y estos, pues es la misma técnica de gotas que vimos en los perros, y son retratos de personajes en gotas, que son personajes muy diversos que yo considero cercanos a mi tiempo y a mí. Ahí está Álvaro José Arroyo, este es un Pablo Escobar en gotas doradas, por ahí había un Puccini, que es un músico como de música clásica, de música culta. Este es un Jaime Garzón, que lo que más me gusta son las rayas de la camisa, que son unos tonos de gotas muy particulares. Luis Carlos Galán, que está hecho en gotas rojas, no solo por ser liberal, sino pues por su asesinato, que tendría esa doble cosa, lo mismo que Gaitán, que es nuestro caudillo liberal también asesinado, y por el cual pues ocurrió el Bogotazo en esta época. Partiendo de esa misma lógica, y esto parece muy raro, del punto pasé a la línea en estos retratos de Michael Jackson, en donde la línea en este caso se va ampliando y adelgazando dependiendo del tono. Entonces son unos tonos entrecruzados que así a lo lejos parecen hechos en blanco y negro, pero que si uno se fija muy bien están hechos esos tonos a todo color, o sea, hay amarillo, azul, pues cian y magenta. Ahí se nota un poquitico más, digamos, como los tonos de colores, que a lo lejos se ven en blanco y negro. Y también estos retratos de Michael Jackson precisamente tenían esa doble lectura, pues ya que Michael Jackson tiene esta canción de blanco o negro, y él siendo, pues habiendo nacido como con una color de piel oscuro, pues él quiso blanquearse y autoinyectándose vitiligo. Y bueno, cada uno sabrá esa historia de Michael Jackson que tiene sus bemoles. Sí, además, pues un personaje icónico. Y me llama mucho la atención porque en este recorrido que hemos hecho de parte de la obra de Esteban nos damos cuenta que hay una gran atención y un especial, digamos, llamado a la reflexión frente a esos personajes que han hecho historia para bien o para mal. Son personajes bastante, digamos, reconocidos en el mundo y reconocidos popularmente, pero no necesariamente son personajes que hayan tenido vidas ejemplares. En algunos casos sí, obviamente por su gran talento y han dejado una huella maravillosa, pero otros no. ¿Cómo se hace esa reflexión de la escogencia del personaje teniendo en cuenta este parámetro? Hay gente que va a decir, por nada del mundo voy a tener un Pablo Escobar en mi casa, porque no lo están viendo desde el punto de vista artístico y del personaje histórico que es. ¿Cómo se enfrenta a ese, digamos, parámetro moral, por así decirlo, frente a la construcción de la obra y frente a la exhibición al público? Claro, ahí lo que pasa es que, pues, hay veces uno como artista, o uno de los mitos artísticos sería que uno como artista no necesariamente tiene los mismos parámetros morales que otro tipo de disciplinas. Yo no necesariamente creo que eso sea tan cierto, pero sí digamos que hay una cosa que pasa artísticamente, y es que
bueno, hay una frase que yo trato de decir siempre, inclusive a mis alumnos eh, y a la gente, digamos, como que está en este proceso de formación, y es que la obra es la que manda. Eso también pasaría en las obras de teatro, en donde digamos que pensaría yo que uno como actor es como el empleado de la obra para que la obra sea la que mande. Eh, Ujú. Uno se pone a esa disposición para que funcionen esas narrativas. En la obra de arte yo creo que sucede algo muy similar, y es que uno es el empleado de su obra, uno tiene unas capacidades, unos conocimientos, unas herramientas, pero digamos que es ese proyecto y esa obra la que muchas veces le dice a uno cómo debe hacerse hasta cierto punto, y también pues con las capacidades de uno y con los entendimientos. Entonces, esa obra de Pablo Escobar en Gotas Doradas tiene una cosa muy particular, y es que esa obra yo la hice pensando que era una obra como el comercial de Mastercard, que tiene horas de hacer, no sé, 2 semanas, un mes, lo que se fuera a demorarse. Material tanto por ciento, obra no sé qué tanto por ciento, y que esa obra nunca se iba a vender. Yo realmente no pensé, esa era una obra que había hecho yo para mí, porque dije, esta obra simplemente me pareció del carajo la idea, sobre todo porque el título que yo le había puesto era Mr. Nice. Eran gotas doradas, y además ese dorado súper poderoso, en donde que no se veía por el reflejo, entonces el papel blanco con ese dorado parecía invisible, y después uno se hacía de lado y empezaba a verlo como unas profundidades y una cosa rarísima, y con ese título de Mr. Nice me parecía que era simpático, irónico, un poquito medio cabrón, como que me parecía que tenía una articulación lo suficientemente buena, y yo simplemente la hice para mí. Sorprendentemente, fue un abogado muy reconocido en ese momento, pues un abogado muy reconocido todavía, y se enamoró de la obra, y después de oírme a mí precisamente todos estos cuentos y todo, dijo, no, yo necesito tenerla. Esa obra la había hecho antes de pertenecer al grupo de artistas de la Galería 980, y en la Galería 980, que tiene 3 socios, uno de ellos es el expresidente César Gaviria, Ujú. en donde la historia dice pues que en su gobierno fue que le hicieron la guerra durísima a Pablo Escobar, en donde finalmente terminó muerto Pablo Escobar durante el periodo de César Gaviria. Entonces, pues César Gaviria, cuando vio esta obra y supo que yo había hecho eso, yo siendo también un poquito como chistoso le dije, no, pero presidente, eso tenemos que tenerlo en su colección. Y pues, César Gaviria sí en ese caso dijo, no, 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 yo no podría vivir con una imagen de esas en mi casa, no, no, eso sí, no, no sé qué, eso fue una cosa ahí como chistosísima, digamos, en ese momento, porque pues realmente para él seguramente fue un personaje que no tenía lado bueno, ¿no? Para algunas personas, supongo en Medellín y en los barrios populares que recibieron algunos beneficios, pues yo supongo que sigue siendo pues un personaje pues como para rendirle algún tipo de culto. Sí, Para otras personas tienen como lecturas dobles, ¿no? Por ejemplo, esa serie yo terminé cerrándola, yo después había hecho, voy a decir, como 20 o 20 y pucho retratos de esos, y dije como, bueno, ya voy a cerrar, digamos, como esta serie. Hubiera podido hacer muchos más, hubo muchos que se me quedaron como en el tintero. Me hubiera encantado haber hecho, por ejemplo, un Diomedes Díaz, que tiene su parte buena y tiene su parte mala. Es que todos los personajes tienen su tumbado. No hay ningún personaje que uno diga, no, este sí es bueno. No sé, uno se puede meter en problemas, por ejemplo, haciendo a Juan Pablo II, porque Juan Pablo II hubiera podido ser para muchos pues una adoración y era el Papa, pero para otras personas pues muy seguramente, pues no sé, yo me acuerdo que él estaba, digamos, como a favor de no usar preservativos, y muchas de las epidemias de SIDA en África y esto, pues no sé si de pronto se le pueden, pues como sería la mejor dicho, no nos vamos a meter en esos problemas, en estos momentos de los personajes, pero que sí podrían tener, todos esos personajes pueden tener, digamos, como esa balance que también es como muy interesante, pero son personajes que me parecen interesantes y me parecen importantes de retratar en mi tiempo. Seguramente cada uno tendrá su propio eh, como selección de imágenes para hacer esos retratos. lo que sí es cierto es que de alguna manera la conexión que existe entre las imágenes y las personas tiene
un tema aparte digamos, del valor estético de la obra, tiene mucho que ver con el personaje que se enfrente a esa imagen y a sus, digamos, a su nivel intelectual, de alguna manera, a su conocimiento, a su historia de vida, o a las cosas que realmente le apasionan. Entonces, pues no, es completamente lógico que se haya quedado con la obra un abogado que seguramente, pues, el tema de Pablo Escobar le puede haber parecido muchísimo más interesante que a un expresidente de la República. Sí, es completamente lógico y el arte, de alguna manera, lo termina escogiendo a uno. Yo creería que uno tiene una conexión enorme con las imágenes y después quisiera tenerlas y apropiarse de ellas. Después de toda esta exploración que hace Esteban de las imágenes y de estos personajes y digamos, evolucionando, se empieza a enfrentar a la tridimensionalidad, a buscar esa misma línea y ese mismo punto, pero ya llevándolo a, a otro nivel, al punto en el que de objetos existentes se pueden construir las líneas y se pueden construir los puntos y la obra. Y toda aparte de eso, eh, la historia que tiene cada, cada objeto puesto dentro del espacio. ¿Cómo empezó a hacer esta exploración de los lápices? Bueno, ya habíamos dicho, además es que nos queda perfecto el Mr. Nice de Pablo Escobar para hacer lo que llaman los gringos el segue hacia esta nueva serie, que esta es pues una serie de lápices. Y es tomarse las cosas en manera de lenguaje. Entonces, cuando yo empecé a pensar dibujos a lápiz o técnica lápiz sobre papel, por ejemplo, ahí empezó, digamos, a hacerse el chiste, porque si uno piensa lápiz sobre papel, pues uno está pensando lo obvio que sería tomar el lápiz y dibujar con el lápiz, que es la herramienta sobre el papel. Pero si uno lo toma como los chistes un poco, que tomarse la cosa literal, o sea, como hacerse la zancadilla uno mismo para no entender, pues uno simplemente si ubica un lápiz sobre un papel, ese mismo lápiz sobre el papel pues ya se hace un dibujo. Entonces yo lo que hice fue empezar a hacer diferentes composiciones de lápices y digamos que ahí lo más interesante sería pues hacer las líneas, pero ya no se hacen las líneas con la dimensión, sino se hacen con el tajalápiz. Entonces, a punta de tajalápiz, pues iba sacando yo las diferentes dimensiones de los lápices. No sé si es lo mismo que pasó con lo de 1000 dibujos, pero por ser un poquito quisquilloso, a mí nunca me gustaron las puntas que se hacían con los tajalápices eléctricos o con los que vienen como con manivela, porque queda una punta como larga, fea. A mí no me terminó de gustar y pues terminé haciéndolo, digamos, como a lápiz manual. Eso pues terminó saliéndole uno ampollas y yo me ponía como espadrapos y también pues hacía que gente me ayudara pues para no tener que hacer, digamos, como todo yo, pero Pero esto bien. fue a punta de De cuchilla. Pero del manual, ok. del manual para que la punta fuera, digamos, no larga como la que siempre pasa como en esos de manivela o los eléctricos, sino que fuera una punta normal, digamos, como más visible, digamos, como de los lápices y empecé a hacer, digamos, como juegos formales, en este caso, pues, cómo hacer un lápiz como desde el lápiz más largo al lápiz más chiquito, pues en este, digamos, como espiral de va de largo a pequeñito y pues fueron, digamos, varios juegos formales acerca de esto. Y ¿Cómo se llamó esta serie? la pelota de lápices que tenías más adelante. Y es que con un amigo escultor empezamos a hacer pequeños triángulos de lápices, uniendo 3 lápices a la vez, generando un módulo para generar esta escultura que era de más o menos de unos 80 centímetros. 80 centímetros, bueno, sí era bastante grandecita. Generando, digamos, como este módulo de lápices, que era como una
pelota vacía, pero de lápices, era como una esfera. Nuevamente yo creo que pensando en el punto, pero era esta esfera de lápices pesada de lo que hicimos, pues eso fue también un experimento muy entretenido. Me fascina hacer los experimentos en el taller, a veces fallan, pero los experimentos en el taller son lo más entretenido, en donde compramos la pelota más grande que había de icopor e íbamos haciendo la pelota en la parte, pues en ese media esfera de icopor, íbamos haciendo la mitad de la esfera, después quitamos esa media esfera, hicimos otra media esfera y colgamos una esfera suspendida en el techo del taller y fuimos tratando de ubicar la parte de abajo para unirla y generar, digamos, como este coco de lápices en la parte de abajo. Eso fue un trabajo súper arduo, pero creo que vale la pena, digamos, ahí se ve, digamos, como esta escultura de lápices. Esta escultura de lápices, ¿Cómo se llamó esta serie? ¿Cómo se llamaba esta serie? voy a decir lápices, no era como tal cual. Esta escultura tocó hacerla 2 veces, porque imagínate que esa la tuvieron en una empresa de publicidad, que fueron las quienes los compraron, y las personas que iban a ver la escultura intentaban quitar los lápices y pues después de que quitaron varios, pues la escultura perdió su forma y pues empezó a hamburguesarse, como diría Carlos Pérez. Empezó a volverse como planita y pues perdió su forma y tocó repetirla. Pues eso sí, ya tocó decirle a los señores, pues mire, eso no fue culpa de uno de la escultura como tal, sino de esa escultura no es para meterle mano y quitarle los lápices pues porque se daña. Eso sí era como una cosa obvia. Entonces la tocó hacerla 2 veces. Después de toda esta exploración ya un poco más tridimensional, mm, hay temas, digamos, que empiezan a tocar a Esteban como artista y esos temas tienen que ver mucho con las realidades y con la actualidad, con las realidades que va viviendo el ser humano, pero el planeta en general, y con la actualidad del momento en el que hizo esta obra. Ya aquí, que es son bastante discientes las imágenes, se hace una reflexión mucho más profunda. Aquí encontramos tal vez a un Esteban un poco más político, en el sentido de que las imágenes ya siento yo que están haciendo de alguna manera una denuncia o un gran llamado social, porque estamos hablando de aguadas, pero las imágenes corresponden a inundaciones. Hablemos de esta serie en particular que estaba pasando en la vida de Esteban en este momento. Bueno, resulta que yo antes de irme a hacer la maestría en Londres, que yo me fui en 2011, nosotros en Colombia tuvimos en 2010, exactamente, un fenómeno del niño súper, súper pronunciado, en donde, quienes recuerdan en 2010 en Bogotá, por la mañana hacía más o menos solecito hasta las 11 de la mañana, a las 12 estaba completamente encapotado en Bogotá. Y toda la tarde hasta bien entrada la noche caían unos aguaceros absolutamente monumentales en Bogotá. Durante días, durante semanas y durante meses, en donde después de varias semanas, pues ya el agua no tenía para dónde más agarrar y los ríos y las montañas y los sitios pues estaban tan cargados de agua que empezaban a tener, digamos, como derrumbes, a los ríos a inundar poblaciones y pues digamos que tenían este efecto de las lluvias muy fuertes. Nosotros, especialmente en América, nuestras ciudades no son tan antiguas y nuestros ciclos de lluvias y nuestros ciclos naturales no los hemos vivido tan fuertemente como las ciudades que tienen tal vez muchos más años y han logrado, digamos, como establecer mucho más fácilmente, digamos, como estos ciclos y han logrado predecir, digamos, como esta naturaleza, mientras que nosotros en nuestras ciudades, pues, no,
no lo preveemos también y siempre pues uno en las noticias oye y ve pues digamos a estos personajes cargando los colchones y este tipo de cosas, pues las inundaciones que son gigantescas en estas épocas especiales del año, ¿no? Y que no hemos logrado, digamos, como encauzar los ríos para que no afecte tanto, digamos, como estas familias vulnerables. Entonces yo hice este proyecto que se llama Guadas, en donde ya me metí del todo con el color, pero en este caso yo estoy pintando como si fuera una impresora. Yo en ese caso solo estoy utilizando amarillo, cian, magenta y negro, que son los colores que normalmente tiene la impresora. O sea, los cartuchos de impresora que uno compra viene el negro por un lado y por el otro lado vienen los tres colores que es amarillo, magenta y cian. Estoy pintando de esa misma manera como si fuera una impresora, en este caso haciendo muchas y muchas capas de pintura, digamos, como oscureciendo y saturando, digamos, el papel. Lo más importante de este proyecto es la articulación de la materialidad del proyecto con la parte conceptual. Y es que las aguadas, cuando se inundan los sitios, el agua modifica el terreno y la superficie en donde esa inundación ocurrió. Lo mismo que pasa con la manera en que yo hago estas aguadas. Yo cuando pinto capa a capa en estos papeles que no tenso y que no pego, que no hago nada, cuando la tinta humecta, en este caso el pigmento del acrílico, humecta el papel crece. Pero una vez se seca, esa tinta empieza a jalar y empieza a arrugar el papel. Entonces, donde hay menos carga de pintura, pues va a quedar el papel normal, pero donde hay más carga de pigmento empieza a jalar y arrugar el papel. Entonces, la superficie del papel se empieza a arrugar, que parecería un error en las personas que no están, digamos, como sensibles a esos proyectos, a esos procesos, pero a mí me parecía que ese error era esencial para este tipo de proyectos. Y haciéndolo ver de manera vertical, hay veces con la carga del pincel se generaban esos chorriones, o sea, yo cargaba mucho porque esto tenía que ser muy rápidamente, hacer, digamos, como las capas de estas pinturas, pues ocurrían estos chorriones y yo pues no corría a corregirlos, sino dejaba que los chorriones también mismo, digamos, como ese proceso de hacer esa aguada ocurriera y quedara, digamos, como plasmada en ese mismo proceso de hacer. Pero le dan a la obra además una connotación adicional. Es como el paso del agua y el impacto del agua sobre las superficies cambia por completo y puede llegar a desdibujar o inclusive a deshacer el terreno, a producir derrumbes, deslizamientos. Igual así se va y así se ve la tierra, digamos, o los colores de la naturaleza se van dejando a su paso esa huella, como ese desteñido. Uno lo puede encontrar fácilmente observando en la naturaleza ese proceso. El agua hace ese proceso naturalmente y aquí, pues esto que se deja en el borde, realmente lo que hace es darle pues esa connotación adicional y reforzar de alguna manera que lo que pasó es que llovió y llovió en exceso y todo se está deshaciendo y todo se está inundando y que inclusive esa inundación podría seguir extendiéndose y llegar al lugar en donde estoy yo como observador. A mí me parece que es un acierto grandísimo haber dejado evidenciar cómo el color se iba chorreando y me parece una maravilla. Es una serie realmente para mí, bueno, después hay una que también me pelea, digamos, frente a mi preferencia, pero esta del cambio climático y de las inundaciones me llega particularmente a mí porque pues realmente sí estoy muy consciente de que estamos viviendo un momento climático bastante loco y sí, digamos, pues de alguna manera yo soy de las personas que ha ido reduciendo el impacto
que genera mi existencia y mi paso por este mundo. Entonces, pues, no sé, como que reciclo y separo y ahorro agua y luz y bueno, ese tipo de cosas. Y entonces me genera una conexión bastante particular. Aquí, después, esta técnica que es en algún momento es la acuarela, que había pasado de moda, o sea, ese tipo de técnica muchas veces ya no empezó a ser utilizada por los artistas. Y llega Esteban y le da una connotación completamente distinta y un lenguaje bastante contemporáneo. Y lo trae además a una temática que para mí es bastante divertida y que también tiene un sentido del humor bastante fuerte. Estas telas corresponden a camisas de alguna manera de lujo, costosísimas. ¿Cómo es la historia de, de, de estas camisas, de estas camisas inglesas, de esta camisería inglesa? Bueno, este proyecto, exactamente, esa serie se llama Camisería Inglesa y yo lo que hice fue, de la misma manera en que yo estaba haciendo, digamos, estas capas de aguadas en donde una capa sobre otra capa va generando diferentes colores, yo pensé, eh, pues en este artista contemporáneo, este artista colombiano tan importante que es Carlos Rojas, que es un referente, pues, innegable en nuestra historia, en nuestra parte colombiana, abstracta y pues como personal. Y yo me acuerdo que en alguna de las clases tal vez de historia del arte, no me acuerdo si es con Ivonne Pini o con Carmela Jaramillo tal vez, alguna de ellas, no me acuerdo muy bien quién, Germán Rubián, bueno, uno de los que tomé historia del arte en la Universidad de los Andes, de Carlos Rojas hablaban que esos cuadros horizontales, él los sabía, digamos, como uno de los inicios de esos cuadros horizontales era cuando uno, por ejemplo, va viajando en carretera y ve las montañas que están rajadas y como que están abiertas y uno ve las diferentes capas tectónicas, no sé, de tierra, de asfalto, de otras cosas, digamos como que se ven, digamos, como diferentes tonalidades de tierras horizontales. No sé si era un mito o no, pero me quedó como muy guardado que eso era, digamos, como los inicios de Carlos Rojas en estas líneas horizontales. Y esta es una especie de homenaje a Carlos Rojas en donde yo, pues, con mi manera de hacer, con estas aguadas de diferentes capas como muy transparentes, yo hice estas tejidos, si se puede llamar de alguna manera, con pintura, pues porque pues no hay tejidos, porque pues no se entretejen, sino pues todo queda, digamos, unas encima de otras, y hice estos patrones de camisería inglesa y pues sí, por supuesto, pues el título pues como que da a conocer un poquito como que sí serían estos patrones, pues en este caso pues sería de pintura. Sí, ese es como ese misma técnica, pero pues en esta parte como un poco más abstracta tal vez, sí, pues como de verticales y horizontales. Ese paso por Londres, esa vida allá, influye y obviamente, pues, aquí lo podemos ver reflejado, pero Sí, Esteban, pero sí, espérate, porque sí, no, porque de todas maneras pasa lo mismo y es que creo que hay un almacén, si no estoy mal, que se llama Camisería Inglesa. Y es que pues uno le pone el nombre que uno quiera a su almacén y si uno le pone, pues no sé, perfumería francesa, pues ya adquiere, digamos, como otro estatus. Así no sea francesa y los perfumes pues se hagan aquí en el Restrepo, ¿no? Ese es como también un poquito como el juego en donde pues la camisería inglesa ya le da como otro estatus y otra cosa que uno dice como esta cosa. También ese juego con los títulos tiene un poquito como que ver con esa pulsión acerca de la cultura alta y la cultura baja. Lo mismo pasaría un poquito con los perros disfrazados, que fíjate que ese también es un proyecto bastante retador, porque pues los coleccionistas de arte pues vienen como de una cosa un poquito más solemne, de arte moderno y arte abstracto y de arte como muy serio y muy como como muy trascendente, ese tipo de cosas, y tal vez un perro disfrazado puede ser un poco más retador que otras cosas geométricas que tal vez no dan como, no pullan tanto. Entonces, cada proyecto de todas maneras tiene su tumbado y a veces también es bueno, digamos, como retar un poquitico al espectador en ese caso.
precisamente frente a retar al espectador, el siguiente proyecto de Esteban que traigo aquí a colación es un proyecto en el que Esteban se atreve a invadir el espacio, a apoderarse del espacio, a intervenir objetos y a crear un mundo y un recorrido y que el espectador empiece a tener una percepción diferente de la obra. La obra realmente ya no pertenece al marco, la obra sale del marco. Y esta serie es muy particular, yo tuve la oportunidad de visitarla el día de la inauguración. Hablemos de esta serie, de esta exposición que fue en la Galería 980. Bueno, esa exposición en la Galería 980 fue una cosa muy extraña en la producción mía, porque yo tenía muchos apuntes en mis libretas de bocetos y de apuntes y de cosas que uno va visitando por museos y va anotando cositas. Y yo hice una exposición que se llamó The Invention of Tradition, Such is Life in the Tropics, como la invención de la tradición, así es la vida en el trópico. Era como la traducción y estaba hecha en inglés porque yo acababa de venir de Londres y venía con un montón de ideas a partir de cosas culturales y de, digamos, como de dislocaciones del sentido o comentarios humorísticos acerca de la cultura, tanto local como extranjera. Porque pues hay un dicho muy particular y es que las clases populares de Colombia quieren ser mexicanas, las clases medias quieren ser de Miami y las clases altas quieren ser europeas. Entonces quieren ser francesas, inglesas o algo por el estilo. Y yo empecé a tener, digamos, como unas obras que no sé si son obras, son como comentarios culturales, como apuntes intelectuales acerca de estas costumbres y de estos mitos culturales que tenemos acerca de Europa, ya que habiendo yo venido de Europa y habiendo yo tenido ese baño cultural, pues hice varias aproximaciones acerca de esta exposición, en donde, por ejemplo, anteriormente en este video que tú nos tienes preparado, felicitaciones por estos videos, están magníficos, Oscar. Muchas Había un jabón de mármol gracias. en una concha en una concha de mar también hecha en mármol. Entonces, por ejemplo, ese en especial se llama baño de cultura europeo. Entonces, ¿Cómo? baño de cultura europeo. Entonces, la idea intelectualmente era que ese jabón de mármol de Carrara, que fue un mármol que pues es un poco difícil de conseguir y es bastante costoso, pero pues para hacer las esculturas mías pues fue asequible, pues poder mandar a traer ese mármol y poder hacer esas esculturas de jabón. Era precisamente este baño de cultura que tienen los jovencitos de 18 años que los mandan a hacer su viaje por Europa, o ese, o las niñas quinceañeras, en donde les preguntan a las niñas quinceañeras, viaje o fiesta. Que es como, ¿quieres viajar a Europa o quieres tener una gran fiesta, digamos aquí? Entonces ese baño de cultura europea en este mármol de Carrara italiano era un poco como, pues un chiste conceptual, no sé si se puede llamar de esa manera, en donde pues intelectualmente uno podría coger ese jabón y hacerse ese baño. Digamos, era como es como un poquito, tal vez esto es como tomarse los chistes flojos en serio y llevarlos como al extremo. Yo creo que gran parte del arte es como tomarse cosas que uno considera un poco absurdas y tomárselas muy en serio, tomárselas muy a pecho y realmente, pues ya con toda la seriedad del caso, llevarlas, digamos, como a ese otro nivel de volverlas, digamos, como otra cosa y otro tipo de experiencias. Entonces, ese, por ejemplo, es ese baño de cultura europeo en este mármol que, pues, era un mármol traído de Europa y pues, tiene, digamos, como toda esta cosa. Y la concha de abajo es, digamos, como una aproximación a esta Venus
de este nacimiento de Venus, que también nace, digamos, como de esta concha, era, digamos, como todo intelectualmente, digamos, como por ese lado. Estas obras tenían esa pretensión, no querían ser, digamos, como estas obras pesadas del arte, no sé qué, sino tienen ese humor que intentaba yo que estas cosas pesadas y difíciles de entender y cosas intelectuales estuvieran, digamos, como otra vuelta y pues no tenían mayor pretensión que esa, digamos, como que ser comentarios culturales acerca de ciertos comportamientos que tenemos nosotros los latinoamericanos en cuanto a Europa. Porque en Europa, en mi maestría, yo conocí una inglesa que se llama Caroline, The Love of My Life, ahora Sonia Bray, con quien me casé. Tenemos dos bonitos niños, así que digamos que yo estoy en esa cuestión doble, en donde pues yo crecí aquí en Latinoamérica, pero pues somos una familia binacional. Además, una artista maravillosa, un ser humano increíble, encantador, unos niños de verdad muy guapos, muy parecidos a la mamá. Sí, afortunadamente. Vamos a ver si sacan la picardía. Sí, una esposa maravillosa. Hagamos ahí un pequeño paréntesis antes de seguir hablando del humor de Esteban, y era que pues está próximo a viajar a Inglaterra. ¿Cuál es el proyecto de Esteban allá? Bueno, resulta que yo me fui con Colfuturo a Inglaterra a hacer mi maestría que duró 2 años en Central St. Martins. Y pues una vez yo terminé mi maestría, pues una de las opciones era quedarme allá. Yo estuve trabajando un año con una galería allá en Londres que no terminó de funcionar tan bien, pero pues una de las opciones era quedarse allá. Pero el problema de Colfuturo es que si uno no regresa al país prontamente, toca pagar el crédito completo. Mientras que Colfuturo, si uno se regresa al país y pasa el doble de tiempo que estuvo por fuera, más un año, a uno le toca pagar solo la mitad del crédito. Entonces, pues no había cómo quedarse allá y nos vinimos con Caroline. En ese momento, Caroline no sabía nada de español, ella se vino detrás mío como un acto de fe y un acto de amor, en donde ella sin saber español, pues se vino a una ciudad como Bogotá, que pues para las mujeres no es tan fácil, sobre todo que la cultura latina, y ella siendo alta y bonita, entonces le decían cosas por la calle, entonces llegaba aquí a la casa bravísima y bueno, unas cosas que no fue tan fácil para ella, digamos, adaptarse a Bogotá. Y bueno, ya nosotros después de terminar de pagar Colfuturo y de estar, digamos, como un poquito más establecidos, eh, decidimos que ya era hora, digamos, como de tomar otro paso. Ella nunca estuvo del todo tan feliz aquí en Colombia y en Bogotá. Y pues yo creo que era el momento de devolver ese acto de fe y ese acto de amor. Y me toca a mí devolverle ese favor ya a mi señora esposa e irnos a Inglaterra ya a, digamos, como a probar un poquito de suerte allá. Eh, Devolviéndole ese acto de fe. Ella vino aquí a Colombia por mí y ahora pues en este momento vamos a devolvernos, digamos, allá. También, por supuesto, pues en Inglaterra, teniendo ya dos niños, creemos que ellos también van a tener otras oportunidades que aquí va a ser muy difícil darles. Por ejemplo, eso pensamos nosotros, vamos a ver, ojalá nos vaya bien como por allá. Allá la educación, siendo carito inglesa, es gratis y de calidad, Uh -huh. compañero. Entonces, en ese sentido, pues es muy atractivo para nosotros jugárnosla. Allá en Inglaterra hay muchos también beneficios para los artistas y hay otras oportunidades que puede ser como muy interesante y no tenemos que estar aquí. A veces en Colombia me siento un poquito como esclavizado a la educación privada que es tan costosa. Bueno, yo soy profesor de universidad privada y me ha dado para subsistir, pero es que es costosísima, a mi parecer.
La verdad es que sí, y la verdad es que para muchas personas ese camino se convierte en algo que debe pagar la vida entera. Educarse es una, una, una manera de amarrarse a un crédito eterno. Es un punto. Y para muchas personas realmente empezar a ver el resultado de su trabajo y el resultado de su esfuerzo y del aprendizaje que ha tenido, se le va en la angustia de, creer, de entender o de solucionar cómo mantener su vida y su crédito. Y realmente sí, sí es complicado. Hablemos de ese humor, sigamos por ese lado. Aquí hay otra obra que me parece maravillosa porque el humor está ahí, latente. Y este humor sí es un poco el humor inglés, ¿no? Desde mi punto de vista, es bastante, bastante divertido. Hablemos de esta obra, de esta instalación. Bueno, resulta que yo cuando me fui a Londres, yo hice, pues la maestría duraba 2 años y yo alcancé a hacer 2 proyectos, pues porque yo ya venía pues trabajando pues, en el taller y haciendo cosas y haciendo series y haciendo un montón de cosas. Y la maestría duraba 2 años, entonces yo alcancé a hacer el proyecto de Aguadas y me vine a Colombia a exhibirlo en 2012 y después me tocaba hacer, digamos, un año más y yo decidí mandarme y hacer otro proyecto porque bien hubiera podido quedarme con Aguadas, hacer 3 pinturitas más de Aguada y rascarme el ombligo en Londres, pero decidí no y hacer un nuevo proyecto. Resulta que en nuestra luna de miel, que muy lobos, nos fuimos a pasar a París. Además en noviembre, no, en noviembre, en diciembre, eso estaba lloviendo en París, eso fue solo un chapuzón, eso no paró de llover en nuestra luna de miel. A mí me encanta en esa época. Pues llovió y llovió y llovió, no nos podíamos juntar en los parques, no podía hacer nada, tocaba, bueno, el caso, eso llovió siempre. Nosotros nos fuimos a Versalles, y en los lagos de Versalles, en invierno, que ya estaba pues como iniciando el invierno como a principios de diciembre, la comida de los lagos para los cisnes está mucho más sumergida en el fondo del lago. Y cuando yo vi pues estos cisnes blancos, que pues nosotros aquí en Latinoamérica no tenemos esto de ir a cualquier parque y ver como patos y cisnes y todo este tipo de cosas que me parecían absolutamente pues maravillosos, pues yo vi que este cisne blanco muy elegante iba nadando por el lago y de pronto paró y sumergió su cabeza en el fondo del lago, pues en este caso para poder alcanzar, digamos, la comida que está en el fondo del lago, pero en ese caso sacó su colita de cisne hacia arriba, pues en este sentido, y me pareció lo máximo ese gesto irreverente de este cisne tan elegante. Y lo que hice fue, pues, a partir de ese momento, de ese pequeño como anécdota, hacer un proyecto que se llama Can You Believe This Weather? Que pues es un título en pregunta, que es como, ¿qué tal el clima? Ese título lo escogí precisamente porque es un tema de conversación que no se mezcla ni con política, ni con sexo, ni con religión, ni con nada necesariamente personal, sino que habla de algo neutral como el clima, que es una cosa muy común en la cultura inglesa. Hablar y ser muy cordial sin necesidad, digamos, de tener como ese contacto como directo. Y ese título se articula con estas esculturas de colas de cisne, que están hechas yo en principio las quise hacer en porcelana, como si fuera esas porcelanas que tienen las tías en las casas, que son como, no sé, venados o payasos o bailarinas o, bueno, yo no sé, pues esas que uno siempre ve en las casas de las tías, yo quería hacer como una gran nalga de cisne gigante en porcelana, así como blanca, brillante, hermosa, preciosa, un poquito como medio Jeff Koons, pero nunca lo logré. No encontré el sitio que me lo hicieran. En Central St. Martins había un departamento de cerámica, pero todo el mundo me sacaba un poquito el, Ajá. el del cisne,
Y entonces pues era un proyecto un poquito como ambicioso. Yo quería hacer uno solo, o sea, con uno hubiera quedado yo dichoso. Los hornos que conseguía no eran lo suficientemente grandes, entonces tocaba meter, no, eso fue un complique en donde me tocó desechar esa idea de hacerla de porcelana que hubiera sido, me lo imagino yo. En Ujú. mi cabeza eso hubiera sido divino. Seguramente ya en vivo y en directo pues uno termina un poquito decepcionado, que es lo que a veces pasa con los proyectos de arte, pero bueno. Eso no lo pude hacer nunca en cerámica y lo terminé resolviendo en fibra de vidrio. Y lo curioso en la fibra de vidrio es que venía como pues esta iceberg y por debajo viene tapado con una lámina de plástico, entonces termina siendo como un tambor. Sí. Y el tambor yo me di cuenta que flotaba. Entonces ese proyecto tiene dos partes. Uno, la instalación como tal de las colas de cisnes, que es como un lago de los cisnes en donde todos los cisnes nos sacan las colas. Ujú. Y la otra son estas fotografías que yo en diferentes cuerpos de agua puse estas esculturas de cisne a flotar. Entonces nos fuimos, afortunadamente mis suegros nos llevan la corriente a Carito y a mí en todas estas locuras. Este precisamente es en Cambridge, en frente a Darwin College, ese en Darwin College, y mis suegros y mi esposa y yo nos fuimos a Cambridge a poner estas colas de cisnes por ahí. Mi suegro, que es pues un inglés muy tradicional, él es ingeniero eléctrico, pues él dice que esto es la cosa más loca que él alguna vez ha hecho en la vida. Ir con una cola de cisne debajo del brazo e ir y ponerlo ahí, digamos, como en sitios y ponerlo. Normalmente estos sitios, pues nosotros alquilamos un barquito de esos que van, digamos, como Cambridge y lo íbamos poniendo y íbamos haciendo también nuestro barquero fue muy querido y nos llevaba a sitios, venga, y lo ponemos acá y no sé qué, entonces como que la gente se metía como en el cuento, hubo gente que no tampoco, pues como entendía mucho la cosa y nos decían, esto es ilegal, les voy a llamar a la policía, ¿por qué ponen eso ahí? Bueno, cosas así que pues pasa con la gente que yo creo que es como normal y pues pasaron estas dos cosas. Y ya contextualizando un poquito el proyecto, yo tomé este poema de Rubén Darío, nuestro poeta centroamericano, en donde él hace, digamos, esta analogía en donde el águila es Norteamérica, que es un ave grande, fuerte, con garras, mientras que él analógicamente, pues en analogía, dice que Europa es más como un cisne. Norteamérica, el águila, y Europa como el cisne. Y precisamente, pues esto se vino a dar y se sigue dando, y se terminó de dar, por ejemplo, con cosas como Brexit, en donde pues los ingleses son los ingleses y ellos hacen sus propias cosas y en este caso pues se les sale esta cola blanca sacándole pues el rabo. Uno puede interpretar, digamos, a la Unión Europea, también esas nuevas leyes de migración que son rarísimas de los ingleses, que también a veces uno piensa que es solo por llevarle la contraria a Europa, ¿no? Acuérdate que Inglaterra tiene como los desayunos. Desayuno continental y Ajá. desayuno inglés. Sí. Ellos son continentales, pero ingleses, entonces ellos son como su propia cosa. Y pues también uno puede hacer esa misma analogía en juegos de analogía, que los cisnes también pues comen donde hacen sus necesidades. Entonces también digamos que uno puede, digamos, como seguir eh, eh, haciendo, digamos, como este tipo de juegos. Para bien. Sí, es maravilloso porque las interpretaciones son muchas, muy variadas. Inclusive lo puedo ver como lo describías al principio, como un iceberg, como nunca vamos a saber qué hay debajo de la superficie. Solo el que tiene la cabeza debajo de la superficie es el que ve qué es lo que hay. O el alimento está debajo de la superficie y también pues pertenece como a ese otro mundo o submundo. Hay muchas interpretaciones y la obra, aunque parte de algo tan sencillo, ya en la instalación, pues supone unas interpretaciones y adquiere unas interpretaciones bastante grandes y bastante extensas, porque de esta obra se podría hablar horas y horas y se podría interpretar de mil maneras. Después,
de esta serie, y esto ya es mucho más reciente, pero hablando de esa técnica que Esteban ha desarrollado, se van a dar cuenta aquí en las imágenes cómo empieza en estos puntos de los que ya hemos venido hablando y, y cómo adquiere una dimensión completamente distinta cuando ya estamos hablando de esta serie en particular que les voy a mostrar y de este trabajo en particular. Aquí yo ubiqué las imágenes un poco en un orden cronológico, como para hablar un poco de cómo esta técnica del goteo ha ido evolucionando y hasta dónde ha ido llegando. Quiero mostrarles. Aquí está. Aquí podemos ver, digamos, un poco en el primer plano cómo estos puntos van formando pues colores, pero también imágenes. Pero a medida que vamos viendo este reel de imágenes, nos vamos a encontrar con resultados maravillosos. Por ejemplo, el de las luces navideñas que viene acá. ¿Cómo llega a este punto? Porque realmente aquí lo que estamos encontrando es un manejo de la luz fabuloso, una tridimensionalidad que se logra. Cuando yo veo estas obras desde lejos, no me imagino lo que voy a encontrar cuando las vea en primer plano. ¿Cómo fue encontrar esta obra, este lenguaje? Sí, pues ahí hay una cosa particular y es que, pues de lo que hemos venido hablando, es tal vez de la materialidad y de la manera en que las obras también son hechas, que las obras en este caso no solo son imágenes, sino que las obras pues tienen una dimensión conceptual y una dimensión matérica. Y pues para hacer estas obras de luz es muy curioso que lo que hago es, para hacer la luz, todo lo que hago es la sombra. Eso suena como un poquito como a la inversa, pero lo que hago es empezar en un papel en blanco y lo que voy haciendo con muy diluidas capas es empezar a oscurecer y oscurecer y oscurecer, pero las luces puras es papel, o sea, la luz es la nada. En este caso sería lo que no es pintura. Es el fondo puro, donde no habría pintura. Entonces, todo lo que vemos aquí de cerquita son diferentes capas y capas y capas puestas de tal manera que, que se siente, digamos, como esa luminosidad, eh, pero que realmente la luz en este caso, pues es la nada. Y ahí sí, digamos, como una cosa muy bonita que pasa o no pasa en esta virtualidad es que dependiendo de las virtualidades en las que simulemos estas obras de arte, hay veces uno se puede acercar mucho o no a las obras, ¿no? Cuando tenemos la virtualidad de los teléfonos celulares, hay veces es muy difícil acercarse y ver la materialidad de las obras y sentir la escala, sentir qué tan grandes son con respecto a uno y vivirlas y sentir, digamos, como ese poder que tienen las imágenes. Hay veces unas imágenes muy pequeñas, muy poderosas, o a veces unas que son gigantescas que siente uno que casi que se lo devoran. En este caso, pues, digamos, las imágenes tienen un buen tamaño, miden 1,40 por 1,40 y, y lo interesante en ese caso es eso, es que pues son unas imágenes de luces en donde la luz es lo que no es pintura. Y esas luces tienen pues son varias de esa misma serie de luces precisamente, en donde pues hay unas que vienen como muy redondas organizadas, otras que vienen muy enredadas en la mitad, que a veces es como cuando uno va a saca, digamos, en diciembre su instalación de luz que el año pasado seguramente no guardó con el suficiente cuidado, entonces está todo enredado y entonces otra vez uno puede hacer, digamos, como estos interpretaciones acerca de la vida de cada uno y que los objetos también de uno pues se parecen a veces a las situaciones de la vida. Y los otros que estaban mostrando ahí eran también experimentos acerca de las gotas. Este, por ejemplo, en el centro que ustedes ven ahí, el centro, las gotas están puestas horizontalmente
y el resto que va hacia afuera es donde yo cogí la superficie donde estaba dejando caer la gota y le iba rotando. Entonces, cuando caía la gota, se corría un poquitico. Si la corro más la superficie, cae la gota y corre un poquito más. Además, se seca, digamos, en la parte de abajo donde pesa. Y si la corro muchísimo más, pues esa gota va a caer y va a correr muchísimo más. Entonces, era una especie como de explosión concéntrica como esta, en donde pues el centro están redonditas las gotas y afuera, digamos, que van corriendo. Y lo bueno es que a veces pues las mismas gotas por la gravedad se van uniendo y van degenerando los diferentes colores. Nuevamente con los colores cian, magenta, amarillo. Y cuando se mezclan estas gotas, pues generan el resto, digamos, como de tonalidades. Esta obra se llama expansión controlada, si no estoy mal, o explosión controlada, algo por el estilo. Y esa exploración de la luz lo lleva a buscar la luz realmente y a crear esta obra que también es bastante emotiva. Esta me parece que también tiene como un, qué sé yo, un trasfondo religioso. Me lleva un poco a la catedral, me lleva un poco como al vitral. ¿Cómo fue esta exploración en esta obra? Bueno, la Galería 980 tiene 3 espacios, pero pues uno de esos es el patio que tiene proyectos a la intemperie, por así decirlo, o proyectos, digamos, como afuera. Y tiene 2 proyectos, 2 espacios internos. Uno es la sala de proyectos y otro es la sala principal. Cuando estaban las coronas de luces que acabamos de ver, digamos, en las otras videos, en el otro video, en la sala de proyectos, que es un espacio largo, con techo bajito, y otro pedazo alto, con doble techo, yo hice una instalación de luz que se llamó Un día es toda la vida. Y ambos proyectos iban pues de la mano, ya que nosotros en la familia estábamos teniendo un proceso de enfermedad de mi hermana. Mi hermana tenía cáncer y ya el cáncer se había vuelto metastásico y nosotros estábamos, digamos, como pasando por procesos muy espirituales diferentes y a mí se me ocurrió hacer este instalación, proyecto de luz, no sabría muy bien cómo llamarlo, en donde eh, yo conseguí un proyector de luz, una cabeza robótica, y lo que hice fue unir varios gobos, que son como estas filtros que tienen los proyectores. Yo mandé a hacer un gobo, que eso no es tan fácil de hacer y no lo hacen tanta gente, que es como una especie de corte metálico muy pequeñito para proyectar esta luz y mezclé varios gobos para generar esta proyección como si fuera la proyección de uno de estos rosetones de iglesias. Sí. Y esa proyección yo cuadré la cabeza robótica para que fuera dando la vuelta muy lentamente por el espacio. Así que si alguien distraído pasó la cabeza y miró, se dio cuenta de que no andaba, simplemente que había una proyección de luz. Si volvía, se daba cuenta que tal vez estaba en otro sitio. Y era precisamente una instalación que duraba casi una hora haciendo el circuito completo, digamos como de la vuelta del rosetón, y es el rosetón, pues una abstracción del rosetón de la iglesia de la Porciúncula, que queda muy cerquita a la Galería 980 en la 72 con 11, y era precisamente como traer esos lugares como sagrados, en este caso, y esos espacios en donde normalmente estos rosetones tienen unos momentos, las orientaciones de las iglesias tienen unos momentos en el año muy especiales en donde esto ocurre normalmente en las iglesias, son momentos, digamos, como de, de unirse todos, digamos, como en estos momentos sagrados, y yo lo traje, digamos, en este caso a la galería, y también haciéndole como un homenaje a mi hermana, que ella tenía esa frase, que un día es toda la vida. Ella decía que un segundo es toda la vida, como para aprovechar el momento mientras estamos acá, pero yo lo cambié a un día es toda la vida para que tuviera sentido, digamos, con estos momentos del día del rosetón. Y, y siempre está Esteban en esa búsqueda de, y en esa experimentación. No se queda nunca contento con un solo material, con una sola manera de expresión, pero es muy consecuente su obra porque habla de lo efímero siempre. Y
y esto me lleva a ese punto de partida de cómo una obra de luz en 24 horas cambia por completo, me lleva a este otro punto de la obra de Esteban, que son estas obras hechas, algunas en sal, algunas en borrador, ¿no? En algunos materiales, digamos, que se podrían perder, que no tendrían necesariamente que durar toda la vida y que pertenecen a momentos históricos bastante densos, bastante fuertes, bastante complicados, que cambiaron de alguna manera el rumbo de la historia. ¿Cómo fue encontrar el material y la temática para unirlas en esta obra que particularmente es tal vez más emotiva que todas las que ha hecho Esteban a lo largo del tiempo? Aquí ya tal vez la carga de humor no está presente. Aquí estamos hablando de temas bastante serios, trascendentales, difíciles y duros. ¿Cómo fue el proceso de esta obra? Bueno, esta serie se llama Imágenes que merecen ser borradas. Y es previa, estas de borrador, a esta nueva imagen que acaba de pasar, que son imágenes que se desdibujan en el tiempo. Cuando a mí me contratan en la Universidad de los Andes, me dan una ayuda financiera, económica, que para el proyecto de profesores nuevos, que se llama Fondo de Apoyo a Profesores Nuevos, y yo decido ampliar esa serie, 10 años después de hacer la serie de borrador, de imágenes que merecen ser borradas, la amplío a imágenes que se desdibujan en el tiempo y lo amplío a 3 materiales: sal, ceniza y borrador. Las imágenes de borrador son imágenes violentas como esta que es Luis Carlos Galán antes de ser asesinado en Soacha. Imágenes de ceniza, que son imágenes después de la tragedia, como después de quemado, pues viene, digamos, como la ceniza, como esta de el Palacio de Justicia después del incendio. Esta es la imagen después del incendio del Palacio de Justicia. Y la otra serían las imágenes de sal, que son imágenes que apelan a la reconciliación, como esta. Precisamente este video me salió perfecto para la explicación de cada una. Y unos campesinos en restitución de tierra en el Cauca, en 1974. Y yo decidí revisar la historia fotográfica colombiana y tomar 16 momentos históricos colombianos y recrearlos en estos 3 materiales, generando, digamos, como mi propia narración de la historia de Colombia. La más antigua es de 1862, que es la toma de la iglesia de San Agustín en ceniza, y la más reciente es los acuerdos de paz con las FARC en 2016, que está hecha con sal. Esta también es el voto femenino del 57, hecha con sal, precisamente porque son actos que infieren, digamos, como sanación. En ese caso, pues del voto femenino es incluir a la mitad de la población en poder tomar decisiones políticas. Total. Pero también, digamos, con el tiempo, son obras que, o sea, tienen que tener un cuidado especial. Una obra de sal podría verse afectada por la humedad del ambiente, la ceniza también, el borrador no sé qué tanto, pero tienen esa connotación adicional, que es que el material ya supone un cuidado especial y que si llegara un factor externo podría desdibujarse. ¿Cómo fue el manejo del material en este caso? Bueno, el manejo del material, este proyecto, todo lo que hemos visto es el proyecto bidimensional, que digamos que se resolvió fotográficamente. Todas estas imágenes que yo hacía, les tomaba la foto y lo que estamos viendo es el registro de la imagen. No. Es un registro como muy juicioso que simula el material en donde están hechos. O sea, es la imagen recreada en el material, pero después la vemos a partir de la fotografía. Pero hay otra dimensión de este proyecto y es la parte en video, en donde en videos relativamente cortos, en videos de entre 5 y 15 minutos, se ve el proceso de hechura de la elaboración de esto manualmente, cómo yo voy organizando la imagen para que se vea, digamos, como esa recreación de la imagen. Pero
una vez esa imagen es terminada, dura muy pocos segundos y yo la termino borrando con una brocha. Entonces son imágenes que se desdibujan. Son imágenes, son actos en donde yo recreo las imágenes como en una especie de ritual, como una especie de mándala. Pero después me interesa borrarla como para poder seguir la página, pero como para poder seguir adelante de estos eventos dolorosos en ciertos casos y sanadores en otros. Entonces es un poco, digamos, como esa especie como de acto doble, de recrear y recordar, pero también de borrar y de olvidar. Esteban, me robé un poco más del tiempo que teníamos presupuestado porque realmente quería que lográramos darle una vuelta completa a la obra, a la trayectoria, porque realmente aquí podemos ver una exploración seria y profunda. Es un trabajo serio, un trabajo con fundamento, un trabajo que realmente sé que va a estar alimentado con toda seguridad por esas nuevas experiencias que vienen eh, cuando llegue a Inglaterra a reunirse con su familia y ese nuevo mundo y esto que va a llegar, va a enriquecer con toda seguridad lo que vamos a ver, la producción nueva de Esteban, es algo que quiero y que estoy esperando desde ya con todo el entusiasmo. Esteban, muchísimas gracias. Nos quedamos cortos de tiempo. Voy a leer rápidamente los mensajes de la gente. Escribió Odette Ferrer, dice, buenas tardes, noches, bienvenido Esteban, saludos desde Madrid. José Cuellar, de Art Magazine, un saludo. María Angélica Pumarejo, tan querida, un gran abrazo, estupendo invitado. Rubén Gómez, saludos a Esteban Peña, Santiago León. Corazón de Olijaldre para el maestro, un fuerte abrazo. De hojaldre debe ser, se le fue una letra. Carmen Gil, maravillosa, va a ser invitada próximamente, está invitadísimo, mi querida Carmen, bonita entrevista. Julián Salamea, gran artista y maestro. Juan Carlos Echeverry, maravillosas obras, materiales que son símbolos y a la vez parte de la obra y de su expresión, muy impresionante. Y había preguntado, para finalizar toda esta sesión de hoy, José Cuellar, pregunta, maestro, de las cosas que aprendió como estudiante, ¿cuáles aplica como profesor y guía de las nuevas generaciones? ¿Qué le podemos decir a José? Todas, todas. Es más, José, clave de esto. Uno aprende así sea la inversa. Aprende qué no hacer, por ejemplo. Pues estamos dando de la vuelta a la cosa. Entonces uno aprende, pero como uno aprende y no repite como un loro, sino tiene un proceso uno mismo que uno dice, esto por aquí tal vez sí, esto por aquí tal vez no. Ese proceso de aprendizaje uno usa todo. Así sea, como decía anteriormente, no necesariamente para hacer lo mismo, sino para reflexionar y cambiar precisamente, hacer, digamos, como su propio camino. Los quisiera invitar también, y he hecho mi cuñazo, si quieren seguir toda mi producción artística, yo estoy relativamente activo en Instagram, me pueden encontrar como Esteban Pena Art. Esteban Pena Art. Ahí aparezco yo, eso está libre y si me quieren seguir, bienvenidos por ahí. También estaré en Facebook, que ahí está, también yo estaré tagueado por ahí. Y eso es, digamos, lo que pues quisiera agradecerles a ustedes, los que se quedaron aquí hasta el final. Oscar, muchísimas gracias y a nuestros promotores de estas iniciativas tan especiales. Muchísimas gracias. Qué grata, qué grata, qué grata conversación que hemos tenido hoy, Oscar. Sí, una maravilla. Carlos Alarcón se conectó, dice saludes a Peñita. Carlitos, un gran abrazo. Gran amigo, personaje maravilloso, artista increíble. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados, de verdad, muchísimas gracias a nuestro invitado de hoy, Esteban Peña. Gran aprendizaje, me llevó una cantidad de experiencia y de inspiración, Esteban, muchísimas gracias. Y gracias a Odette Ferrer, Arts and Culture Management, ahí pendientísima siempre de que todo
de que toda esta difusión y que todo el mundo del arte esté súper pendiente y que aprendamos todos los días de estos temas maravillosos y de estos artistas que nos acompañan, que realmente nos llenan de orgullo a los colombianos. Estamos de verdad súper felices porque la acogida de la gente, la acogida del público ha sido maravillosa. Tenemos muchísimas visitas, muchísimas reproducciones de estas entrevistas y eso se los agradezco de todo corazón. Mil y mil gracias. Y Esteban, un feliz resto de tarde, un buen fin de semana, una cuarentena, un resto de cuarentena, si se puede decir, como lo digo siempre al final de las entrevistas, si se puede decir un resto de buena cuarentena, porque de esto tenemos que salir y es angustiante. Entonces, no estamos como en el momento, en el mejor momento, por así decirlo, pero hay que aprender de todo esto, hay que ser positivo, resiliente y ver el futuro que viene con mucho optimismo. Salud, salud para todos, cuídense mucho y muchísimas gracias, Esteban. Muchísimas gracias nuevamente. Salud, salud. Un gran abrazo con todo mi afecto, un muy buen viaje y saludes a la esposa, a los hijos. Isaac Nesim, maravilloso amigo, querido. El arte lava del alma el polvo de la vida cotidiana. El arte lava del alma el polvo de la vida cotidiana. Picasso, es una frase de Picasso. Maravilloso. Un saludo al querido Isaac Nesim, que debe estar, me imagino que en su querida Cali en este momento. Un gran abrazo y mil gracias a todos los que estuvieron conectados. Y Esteban, mil gracias. Chao. Dale, muchas gracias.